Buenos días. Para mí es un honor siempre estar en este momento compartiendo la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento tan especial donde tu palabra va a ser de bendición para la vida de cada uno de los presentes. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos hable y el que transforme y toque nuestros corazones. Que no sea yo, sino que seas tú hablando, seas tú dirigiendo, seas tú guiando y seas tú haciendo tu voluntad en nuestras vidas en todo momento. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el mensaje de hoy que traigo para ustedes está basado en el versículo que acaba de leer Marisol, que está ubicada en Isaías, capítulo 58, verso 11. Y le he titulado El Dios de las promesas. Y como se leyó aquí, es una promesa muy importante que Dios hizo al pueblo de Israel, y que esa promesa no es solamente para el pueblo de Israel, es para nosotros también. Eso es lo que yo quiero compartirles en esta mañana, que la podamos vivir, que la podamos ver. Ahora, el texto, específicamente este versículo 11, está ubicado en Isaías capítulo 58, y ese texto, ese capítulo completo, habla sobre el verdadero ayuno. Pero tengo una noticia, no les voy a hablar del ayuno, ¿ok? Así que estén tranquilos, no voy a irme por ese lado, voy a irme por otro camino. Entonces, pero para ubicarlos en el contexto en que nació este versículo, Dios le está hablando a través no de Moisés, a través de Isaías a su pueblo, porque ellos tenían por costumbre ayunar, pero lo estaban haciendo de una forma incorrecta. Y por lo tanto, Dios no estaba siendo agradado por ese camino que los israelitas estaban llevando. Y le explica ahí a Isaías cómo debe ser el ayuno que él quiere. Entonces, por ejemplo, el ayuno al que él te está llamando es un ayuno de desatar ligaduras, dice, de esas ligaduras de impiedad, de esas ligaduras que no te dejan vivir, de liberar de la opresión y dar libertad a los que sufren. Entonces, en ese entorno nace y surge esta promesa de Dios que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es la idea de por qué Jehová está actuando y está diciendo este texto. Ahora bien, lo primero que se puede extraer de esta promesa divina, yo siempre digo divina porque vienen de Dios, ¿cierto?, es que Jehová los pastoreará, dice. Jehová los pastoreará. En otras versiones dice los guiará, los conducirá, los protegerá, no importa el sinónimo, pero la idea es que Él es el pastor, ¿ya? En otras palabras, Dios es nuestro pastor. Para comprender esto, es importante tener en claro por qué Dios dice eso, que Él pastoreará. ¿Por qué lo asimila a esta imagen de pastor? Entonces, los israelitas, desde la época de los patriarcas, ellos son ganaderos. O sea, ellos producen muchos animales y viven de ello. Entonces, los israelitas sabían con certeza lo que significaba ser pastor, porque el pueblo comenzaba, ¿cierto?, a asociar esta idea de pastor, porque por ejemplo, para nosotros que vivimos en otro contexto totalmente diferente, nosotros no tenemos rebaños de ovejas ni de animales, no pastoreamos nada, ¿no es cierto?, de animales. Pero en esa época en que Isaías estaba, todo el mundo, o sea, era muy común ser pastor. Entonces todos los israelitas la mayoría de ellos eran pastores, y ellos sabían lo que significaba ser pastor. Entonces, como nosotros no tenemos mucha claridad en ese aspecto, yo les voy a clarificar un poquito por qué Jehová es nuestro pastor. Entonces, el pastor era muy importante porque era una persona imprescindible en el rebaño. Si el rebaño no tenía un pastor, las ovejas estaban en cualquier lugar, ¿no es cierto?, dispersadas. Entonces, la labor que él cumplía era muy importante. Cuando los pastores iban a sus rebaños y los sacaban en la madrugada para ir a los
a comer en diferentes lugares, las ovejas reconocían la voz del pastor. O sea, ellos llegaban, no era solo un pastor, eran muchos, ¿cierto?, que guardaban los rebaños en ciertos sectores, y ellos llegaban y las empezaban a llamar. Y las ovejas, entre medios, se empezaban a poner con los pastores correctos, reconocían la voz. Entonces, una de las características del pastor es que las ovejas reconocen su voz, ¿ok? Es muy importante. Y además de eso, lo seguían. Después, que el pastor conduce los rebaños, ¿cierto? Porque las tierras de donde ellos estaban trabajando eran áridas, eran muy desérticas. Entonces, no era que hubiera pasto como estamos aquí, pasto por todos lados. Tenían que ir en diferentes sectores a buscar y llevar a los rebaños para que los pudieran alimentarse. Y el pastor tenía que estar siempre alerta, porque no es que anduviera con 5 ovejitas, hermano, andaba con cientos de ovejas, ¿ok? O sea, imagínense, era un rebaño, eran grandes, eran cantidades grandes. Entonces, él tenía que cuidar de esas ovejas. Entonces, una de las otras características que tiene el pastor es que él está siempre en estado de alerta y vigilancia, ¿ya? Vigilando de que ninguna de sus ovejas se pierda, ni se vaya lejos o quede en el camino rezagada porque se hirió una patita o porque algo le pasó. Él siempre sabía, o sea, con mirar, sabía perfectamente dónde estaban cada una de ellas. Y entonces ese estado de vigilancia constante lo tenía el pastor. El pastor defendía el rebaño, ¿ok? No solamente los miraba, sino que los defendía de todos esos animales depredadores que se le acercaban y se los querían arrancar o querían llevarse, especialmente a los bebés. Entonces, él los defendía, ¿okay? Los rescataba de todo eso. Y cuidaba de las ovejas que recién parían, ¿ya? Y también de todas las que estaban rezagadas y de las que estaban enfermas. Como ven, el papel del pastor era súper importante, pero los israelitas entendían este concepto de pastor. Entonces, al darse cuenta todo lo que hace un pastor, ellos, y Jehová decía, yo los pastorearé, ellos se asumían inmediatamente que eran el rebaño de Jehová, que iban a ser cuidados como ellos cuidaban a sus rebaños. Entonces, para ellos era muy, muy importante. Ahora bien, como entrando un poquito más, los pastores estaban siempre equipados con un bolso de provisiones, por ejemplo, para llevar sus alimentos, un manto, un bastón y una honda. Ahora bien, ellos usaban el bastón, que era un palo largo, que generalmente tenía así como un vértice, o sea, una forma en la parte superior, con la cual atraían a las ovejas, o sea, las hacían que volvieran al rebaño, ya para que no se escaparan. También usaban la honda para cuando una oveja se estaba rezagando, quedándose en el camino, entonces ellos con su honda tiraban la piedra, no le pegaban a la oveja, ¿okay? Recuerden que ellos cuidan, tiraban la piedra y quedaba cerca de la oveja, entonces la oveja como reaccionaba y volvía al rebaño. Entonces esas eran las funciones que hacían todas estas cosas. Usaban los mantos para protegerse de las inclemencias del tiempo, porque su trabajo era casi las 24 horas. O sea, ellos pasaban muchas horas con sus ovejas, en tiempo de calor, en tiempo de frío, pasara lo que pasara, estaban ahí, entonces se estaban protegiendo. Por esta razón tan importante, Dios le dice a los pastores que los pastoreará, que los guiará continuamente y permanentemente. ¿Ok? Esa es la idea, porque ellos entendían 100% el concepto de ser pastoreados. Por eso que en el Salmo 81 dice, Salmo 80, verso 1 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. ¿Ya? O sea, eran importantes. Y no olvidemos lo que dice el Salmo 23, hermanas, el Salmo querido que todo el mundo ama y pareciera que conocen de memoria, pero no yo no me lo conozco de memoria todavía. Dice lo siguiente, se los voy a leer, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora bien, en la segunda parte de la promesa que estamos leyendo, primero fue que Jehová nos pastoreará. La segunda parte de la promesa dice que Dios estará presente en los tiempos difíciles y nos dará fuerza para caminar. Cada una de las promesas de Dios son inalterables, hermanos, inalterables. Él dice una cosa y eso es hasta la eternidad, siempre. No va a cambiar de opinión, no va a cambiar la idea, ¿ya? Si te da una promesa, es tuya y Él la va a mantener. Entonces, eso es importante. Es fiel, siempre cumple con sus promesas. No importa, hermano querido, la situación en la que estás viviendo. En mi vida personal he pasado por una serie de tiempos difíciles donde he creído que no voy a sobrevivir. El primero fue recibir el diagnóstico de mi hijo Kevin. Y quiero compartírselo, porque no fue fácil para nosotros. Kevin, un día yo fui regresando de mi trabajo, él se quedaba en mi casa con mi mamá, él lo cuidaba, ella lo cuidaba, y regresando de mi trabajo estaba sentado en la cocina de la casa, girando en torno a sí mismo sin parar. Giraba y giraba, yo le hablaba y él no entendía, yo trataba de hacer ruido, él no comprendía lo que yo estaba haciendo. Y giraba y giraba y giraba. Y mi mamá, yo le digo a mi mamá, ¿qué pasó? Me dice, no sé, me dice, ha estado todo el día así. Antes de irme a trabajar y de llevar a los niños a la escuela, Kevin subió a mi habitación y se tiró encima mío y jugaba conmigo. Entonces, cuando yo regresé de casa y vi eso en la cocina, dije, algo extraño está pasando, hay algo que nunca yo había visto en mi hijo. Era otro niño. Bueno, en ese momento empezó la lucha de saber qué le estaba pasando y por muchos meses, porque no fueron ni 1, ni 2, ni 3 meses, por muchos meses tuve que ir a todos los doctores, a todos los especialistas conocidos en Ginebra, porque en ese tiempo nosotros vivíamos en Suiza, y tuve que hacer en el hospital de Suiza. Estaba la mejor especialista que podía ver este tipo de casos, pero ella tenía su lista de espera para nuevas citas de meses y yo no podía acceder a esa cita médica. Entonces lo que yo hice fue que me fui al hospital todas las mañanas, llegaba ahí a las 8 de la mañana cuando llegaba la doctora y yo le decía a la enfermera, necesito hablar con la doctora X. Y la enfermera decía, no, está ocupada, no puede. Y iba una segunda vez, fue una tercera vez, una semana, 2 semanas. Hermanos, por un mes yo fui todos los días a las 8 de la mañana a pararme ahí en la oficina a que me atendiera la doctora. Hasta que finalmente la doctora accedió, porque me veía todos los días ahí. Entonces, finalmente la doctora accedió y me dijo un día, ella se acercó a mí y me dijo, ¿por qué tú vienes todos los días? Yo le dije, por esto. Y ella accedió a ver a mi hijo. Y comenzaron a hacerle los análisis y todo. Y ella reunió a los mejores doctores de todo el hospital. ¿Qué no hizo por saber qué le pasaba a Kevin? Pero finalmente, después de varios meses de análisis, test y tanta cosa, descubrieron que orgánicamente no le pasaba nada, que estaba bien. Entonces no sabía lo que hacía. Entonces de ahí ella me delegó a un psicólogo. Y el psicólogo fue el que dio el diagnóstico del que el niño tenía autismo. Cuando ese diagnóstico vino a nosotros fue horrible, porque lo que la psicóloga dijo fue lo siguiente. Dijo que lo único que podíamos hacer por Kevin era dejarlo en una institución que se ocupara de él y que lo dejáramos ahí de por vida y que nosotros siguiéramos con nuestra vida, porque él nunca, pero nunca se iba a recuperar. Eso para mí fue fatal. Eso fue para mí un golpe duro y yo no me conformé. Yo dije, no, yo no voy a dejar a mi hijo en una institución. Entonces comencé
una serie de terapia y la primera que hice fue ABA, que no sé si ustedes la conocen, ABA en español, que es una terapia que modifica la conducta. Fue horrible porque conseguí 5 terapeutas que junto conmigo trabajábamos con Kevin de 8 a 10 horas diarias, de lunes a lunes, sin parar, porque yo pensaba que él se iba a recuperar. Y sometimos al niño a una terapia tan intensiva y a la familia también, que fue increíble todo lo que pasó. Cuando pasaron el tiempo, yo me di cuenta que no estaba trabajando la terapia, entonces empecé a buscar otras cosas que hacer. Pero en el intertanto, nació mi hijo Dylan, mi 4.º hijo. Y fue como que Dios, yo lo sentí como que fue un regalo de Dios para sacarme de toda esta locura que yo estaba viviendo, de todo este tiempo difícil que yo estaba viviendo con Kevin y con la familia. Y nos vinimos a Estados Unidos, decidimos la familia venirnos a Estados Unidos porque queríamos buscar mejores oportunidades para Kevin. Queríamos buscar mejores tratamientos. Entonces se vino toda la familia aquí y aquí comenzamos otras terapias. Mejor ni les cuento la cantidad de terapias que hizo este niño. Y bueno, y eso significaba vivir en función de terapias y médicos y fue increíble. Bueno, hermanos queridos, estando aquí en Houston, Dylan, mi bebé, sufre un accidente, ¿ok? Y cuando y en ese accidente, el niño murió. Murió y él estaba ya en sus 3 años de edad cuando pasó este accidente. Esto, hermanos queridos, perdí el control total de mi vida. Solo quería morir. Solo quería morir. No podía recuperarme de la angustia de que mi hijo hubiera muerto. Entré en una depresión tan profunda que no me podía levantar por las mañanas. Iba mi mamá a mi cuarto y me decía, Soledad, por favor, levántate porque tienes una bebé de 7 meses que está ahí sentada ahora, que ahora tiene 16 años, que es Anaí, y tienes que cuidarla. Y tienes 2 más, tienes a Andrés y tienes a Claudia, no te puedes echar a morir. Pero yo seguía, no podía, estaba en una oscuridad absoluta, hermanos, absoluta, no podía salir de eso. Cuando ya estaba llegando la hora de que los niños regresaban a casa, Andrés y Claudia de la escuela, entonces yo ahí me vestía y me iba a hablar con ellos. Trataba de simular de que estaba menos triste, pero yo siempre andaba enojada y andaba gritando por todo. O sea, no estaba bien, estaba muy mal. Entonces, como tenía esta idea, esta depresión tan grande, solo quería morir y en muchas ocasiones, pero en muchas ocasiones, me subí a mi automóvil con mi hijo Kevin, sentado en su silla atrás de mí, y me iba por la carretera, la 45, me iba por la borde de la carretera y lo único que yo quería era estrellarme contra la carretera, contra los bordes, estrellar el automóvil y que yo muriera ahí con Kevin, los dos. Y llorando, porque yo siempre estaba llorando y a veces ni siquiera veía, con tanta lágrima que caía de mis ojos, no veía bien el camino que había delante de mí. Y yo le digo una cosa, yo escuchaba la voz de Dios que me decía, no lo hagas. Porque no solo puedes morir tú, sino que pueden morir personas que no tienen nada que ver con tu problema. No lo hagas. Entonces, como que yo reaccionaba y me bajaba de la carretera al siguiente exit que veía y me metía a cualquier estacionamiento y ahí me quedaba por tiempos largos llorando amargamente por todo el dolor que sentía. Y solo veía que mi compañero silencioso me miraba, porque era el único que estaba ahí conmigo. Bueno, sé que Dios me cuidó, hermanos. Sé que Dios me cuidó. Sé que Dios manejó ese vehículo por mí. Sé que Dios protegió la vida de las personas de los otros automóviles. Sé que Dios lo hizo. Porque si no, yo no estaría aquí. ¿Ok? No estaría aquí. Me salía de la carretera y era una cosa increíble. Pero lo que yo empecé a sentir fueron tiempos tan difíciles para mí, tan difíciles, que hasta una mañana, un día domingo, me levanté, me desperté, me senté en la cama y yo dije, voy a ir a la iglesia. Así de rápido, voy a ir a la iglesia. Me vestí y me fui a la iglesia. Y llegué ahí y yo sentía que cada mensaje, que cada palabra que el pastor estaba diciendo
eran para mí. Y yo lloraba y lloraba y lloraba sin descanso porque veía que todo eso era para mí. Y poco a poco sentí ese amor inagotable de Dios en mi vida. Sentí que Dios me acariciaba, me tomaba en sus brazos, me limpiaba mis lágrimas, me sanaba de mi alma, de mi corazón, que sentía que Dios cambiaba ¿cómo decirlo? Que los alambres, los cortocircuitos de mi cerebro estaban siendo reordenados, ¿me entienden? Sentía como que Dios me estaba transformando, que Dios estaba poniendo en el lugar correcto las cosas que estaban incorrectas. Sentí que Dios me perdonó. Pero lo más grande de todo, hermano, fue sentir que yo me podía perdonar. Que Dios me enseñó que yo tenía que perdonarme, que yo tenía que darme oportunidades en la vida. Y fue impresionante, fueron momentos realmente trágicos. Y yo quiero llevarlos así, a esto, a que mi corazón comenzó a sanar y darme cuenta de que sin Dios no podía vivir. Que sin Dios no podía vivir. Que yo necesitaba a Dios. Lo necesitaba con todo lo que tenía en mi vida, con todo. No estaba siendo perfecta, pero Dios estaba trabajando. No estaba siendo la mejor madre del universo, pero Dios iba a trabajar para que llegara a ser un poco cerca a eso. Sentía que estaba en un vacío tremendo, pero Dios empezó a llenar ese vacío. Y el Salmo 34, 18 es una promesa que dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Hermanos, así estaba yo, sin ánimo y sin esperanza, a punto de perderlo todo, todo. Dios estuvo presente en cada momento difícil. Nunca me dejó sola, nunca. Y me dio fuerza para continuar. A través de esos momentos tan difíciles, pude sentir su amor, su protección, su transformación, su consuelo, su fidelidad y su misericordia. Sé que lloró conmigo, ¿ok? No solamente me sostuvo, Él lloró conmigo. Sé que me sostuvo en sus brazos, sé que me alimentó mi alma. Sé que un día me dijo en un retiro espiritual, al tiempo después: deja en la cruz a Kevin y vive para mí. Así tal cual. Deja a Kevin en la cruz y vive para mí. Al principio, hermanos amados, me resistí completamente. ¿Por qué? Porque yo estaba con esta locura dentro de mi ser de querer que mi hijo se recuperara, de verlo hablar y hacer las cosas que todo jovencito de su edad podía llegar a hacer. Y no podía ver más allá, pero Dios me sacó de ahí. Ahora bien, al principio me resistí, pero finalmente lo hice y Dios bendijo la vida de Kevin. ¿Por qué lo bendijo? Porque él había estado entrando en una etapa de agresividad, había estado agresivo consigo mismo y conmigo, estaba cambiando, se estaba poniendo más grande, estaban produciéndose muchos problemas en su carácter, pero Dios lo transformó a él también. Porque cuando yo lo dejé en las manos de Dios, ¿saben lo que pasó? Este niño se calmó. Este niño se encontró consigo mismo. Este niño encontró una familia, este niño encontró refugio, este niño encontró paz y este niño encontró nuevas oportunidades. Esas que solo Dios puede dar. No solo me las da a mí, no solamente se las da a ustedes, se las dio a Él también. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Estoy infinitamente agradecida por ello, porque ahora Kevin es una bendición donde quiera que él esté. Donde quiera que él vaya, él es una bendición. Y yo también sé, hermanos amados, que Dylan en algún punto en la eternidad lo voy a ver. Y esa es una promesa también maravillosa. Quiero que veamos el Salmo 48, 14, que dice: este es nuestro Dios es un Dios eterno que siempre guiará nuestra vida. Siempre, no importa dónde te encuentres, no importa la situación que estés, no importa cuán difícil esté pasando algo en tu vida, Él siempre te sostendrá, ¿ok? Siempre te guiará.
En Isaías capítulo 41, verso 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Wow! No temas, yo te ayudo. Yo sentí eso de Dios en mi vida personal. En el capítulo 40, verso 29, agrega, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él lo hace. Entonces, hermanos amados, hemos visto que Dios es un pastor, ¿cierto? Que conoce todo lo que pasa en el ser humano, de lo más chiquito a lo más grande. Y también hemos visto que Dios es sabio, ya que su sabiduría es de bendición al ser humano, porque Él conoce y Él sabe darte a ti es justamente en el momento preciso lo que necesitas en ese momento. Y Dios es fiel porque Él permanece inalterable ante sus promesas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios estará presente en los tiempos difíciles, hermanos, y nos dará fuerza para continuar siempre. No lo olviden. La última parte del versículo 11 de la promesa de Dios nos dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Es muy interesante como esta parte menciona el agua. Y yo me puse a pensar, ¿y por qué menciona el agua? Que seremos así. El agua es fuente de vida. Es como que ahora me falta agua. El agua es fuente de vida, ¿cierto? Es un elemento vital para nosotros. No podemos vivir sin el agua. Tampoco la vegetación puede sobrevivir sin el agua. Nadie puede vivir sin el agua. Necesitamos el agua en todo momento. Es algo imprescindible. En el Antiguo Testamento, Dios es presentado como fuente de agua viva, ¿ok? Como fuente de agua viva. Gracias. No sé, es una forma que la gente que predica tiene que aprender a respirar. Y el problema es que yo todavía no he aprendido a respirar mucho. Tengo que aprender. Ok. Estaba diciendo que en el Antiguo Testamento Dios es presentado como fuente de agua viva, en cuya cercanía nosotros podemos vivir. Qué maravilloso, ¿no? También Jesús se llama a sí mismo agua viva. Que quien cree en Él, en Jesús, se convertirá en fuente de agua viva. O sea, nosotros somos fuente de agua viva. ¡Gloria a Dios! El agua es símbolo de purificación y limpieza espiritual. La palabra de Dios es comparada con el agua en cuanto que vivifica y transforma la existencia humana. No lo olviden. Su promesa dice que serás como huerto de riego, serás fructífero. Si leemos Salmo 1, verso 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Esa es otra promesa de Dios. El Salmo 37 dice, tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien, establécete en tu tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo más que deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Gloria a Dios. Otra promesa. Salmo 84. Porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Considérala. Salmo 103, en cambio el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes le honran y siempre les hace justicia a sus descendientes. Tus hijos tienen promesa de Dios también. Isaías 65 dice, antes de que me llamen, yo les responderé. Antes de que terminen de hablar, ya los habré escuchado. Gloria a Dios, hermano. Antes de que tú termines, Él ya te escuchó. Y Él está ahí,
pronto para bendecirte, pronto para recogerte, pronto para darte una salida, pronto para tomar tu vida y transformarla y hacer maravillas contigo. Isaías 54 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. De mí vendrá, no de otra parte, de mí vendrá. No de mi sabiduría, de mí vendrá, de Jehová. ¿Ok? Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oh my God. Todo lo que viene detrás mío será bendecido, porque hay una promesa de Dios en ello. La Biblia está llena de promesas y yo podría seguir y seguir citando promesas de Dios y estaríamos aquí todo el día porque está llena de promesas. Para concluir, hermanos, puedo decir que el texto, esta promesa tan maravillosa, presenta que nosotros como seres humanos somos transformados completamente por Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos pastorea, que Él nos guía, que Él permanece inalterable a nuestro lado, que Él está siempre presente en las situaciones más complicadas y hasta las más fáciles, en todo momento, porque Él nos ama, Él tiene cuidado, Él tiene ese sentido de pastor, de proteger, de lidiar con tu vida y no dejarte solo. Siempre te acompañará, siempre estará contigo. Al estar unidos a Dios es cuando más podemos dar frutos, hermanos, y ser de bendición a nuestro prójimo. Si tú tienes todo esto que hemos leído en el Salmo, en Isaías 58:11, cómo Dios te bendice, tú vas a dar fruto para bendecir a los demás. No solamente tu casa, tu iglesia, tu comunidad, sino que a todos los que te vean, a todos los que te conocen, porque eres una luz plantada por Él en esta tierra. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, permanezcamos en estas promesas y pase lo que pase en sus vidas, aférrense a cada promesa, pero a cada promesa, y no olviden, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa promesa es para cada uno de ustedes, para cada uno. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos tantas gracias por tus promesas. Primeramente, gracias porque tú eres nuestro pastor. Tú tienes cuidado de todo lo que nos pasa, ya sea cualquier cosa, sean enfermedades, sean muertes, sean dolor, sean tragedias, sean cambios de trabajo, sean cosas que nos sorprenden cada día y que a veces nos inquietan y nos sacan de nuestra posición y a veces perdemos el ánimo y perdemos la confianza y a veces solamente queremos morir. Pero tú estás ahí con tu amor inagotable a nuestro lado, viéndonos, mirándonos, protegiéndonos, dándonos de tu fortaleza y animando nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Gracias por las promesas que tú nos das, promesas de todo tipo, Señor, que están en tu palabra, que están ahí escritas y que tú las dijiste a tu pueblo Israel y que son para nosotros también. Gracias porque cada una de esas promesas se han ido cumpliendo en el tiempo, se han cumplido en mi vida, se han cumplido en la vida de mis hermanos y seguirán cumpliéndose en el futuro, en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros nietos y de todas las generaciones que vienen detrás de cada uno de nosotros. Señor bendito, te agradecemos y te damos la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.